Bien, buenos días, estimados estudiantes. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy referente a la estructura de un texto, a la semántica etimológica, es decir, a las ideas principales y secundarias. En primer lugar, vamos a enfocarnos en ese tema de las ideas principales y secundarias para poder así recabar pues lo que es la estructura del texto y póstumamente la semántica etimológica. Bien, vamos a ver entonces lo siguiente. En el capítulo anterior, como ya habíamos visto, se estableció que un texto estaba conformado básicamente por ideas, ¿no? Proposiciones, perdón, que afirman o niegan algo. Pero no todas tienen el mismo valor e importancia para la lectura. Recordemos que las ideas van a ser, pues, en este caso, enunciados clave para poder organizar mejor la estructura del texto y que de alguna manera esas se van a relacionar entre sí dentro de una temática específica, pero que algunas van a tener mayor relevancia y otras pues solamente van a ser complementarias o ejemplificaciones de las mismas que acabamos de mencionar, que son las ideas principales, las más importantes, las más relevantes. Bien, tal es el caso aquí en este breve, ¿no? Ejemplo que nos brindan y nos dice, distingamos las ideas principales. ¿Cuál es la más importante aquí? El consumo de frutos cítricos beneficia el sistema óseo del hombre por su alto contenido de vitamina C. Bien, nos dicen aquí, han dividido en dos y nos dice, algunos vegetales son provechosos para el ser humano. Algunos vegetales son provechosos para el ser humano. ¿Esa será la idea más importante de ese texto? ¿O será la vitamina C es un componente del sistema óseo? ¿De qué nos están hablando aquí? Tenemos pues dos palabras importantes, ¿no? Sistema óseo, vitamina C, sistema óseo. ¿Te das cuenta? Entonces, esas dos palabras, bueno, esas dos frases aquí que tenemos, van a ser pues parte importante, por lo tanto, la idea principal del texto que nos están brindando. Ahora tenemos, en un texto podemos identificar, mira la estructura. Ese es un texto, ya que está delimitado pues por puntos, comas, enunciados, proposiciones, etc. Van a tener la idea principal, que en este caso se está ubicando pues en el primer párrafo, en el segundo párrafo también. La idea central o idea principal del texto va a estar pues a lo largo de los tres párrafos que nos están presentando. Siempre hay una, pues, rescatando así la idea del autor y las ideas secundarias que van a ser las ideas complementarias al, digamos que a la idea principal, ¿no? La idea principal es la que está pues aquí, digamos que encerrada en ese cuadrito, ¿ya? En ese cuadrito que estamos observando. Y las ideas pues secundarias serán las que complementan o acompañan en el párrafo. Vamos a verlo después, no se preocupen, en la práctica. Bien, la idea central, nos dan nociones de idea central. ¿Y qué nos dice que es pues precisamente esto? Es identificada también como la idea principal del texto. Recordemos, idea central o idea principal, ¿ya? Es una proposición que resume el texto propuesto, o sea, es de qué trata el texto principalmente. ¿De qué trata? Esa es la idea central. Esta proposición puede hallarse en forma explícita o implícita. ¿Qué quiere decir esto? Explícita si es que nosotros pues vamos a verla dentro del texto escrita literalmente, tal cual. O implícita si es que nosotros vamos a utilizar nuestro razonamiento y vamos a tener que deducir. Vamos a tener que deducir paso a paso. ¿Bien? Entonces, las ideas que se encuentren pueden ser de dos tipos, las explícitas o las implícitas. Dado o dicho esto, ya sabemos que la idea central va a ser la idea más importante del texto. Es la proposición que nos resume todo el texto, por lo tanto, nos va a dar un énfasis general. ¿Bien? Sin embargo, las ideas secundarias, por otro lado, son aquellas proposiciones que complementan o desarrollan la idea central del texto. Es decir, van a complementarlas
con ejemplos, con argumentos que puedan ser pues factibles para poder entender mejor la idea central o la idea principal, que es lo mismo. Son informaciones que van a estar subordinadas a la idea principal, es decir, se van a desligar de esta idea principal para poder ser entendidas. Bien, a la idea principal del párrafo, la idea central del texto es lo mismo, van a estar subordinadas a esta. Y tal nos dice en este gráfico, ¿no? La idea principal pues va a resaltar de las demás y estas van a ser pues las ideas secundarias las que complementan la idea principal. Por lo tanto, pueden ser ejemplos, como les había mencionado, argumentos o ideas subordinadas, informaciones que se van a desligar de esta, se van a desprender de esta idea principal que va a ser la que es la más relevante, la que resalta de todas, ¿no? Eso es un ejemplo pues, gráfico que he encontrado. Bien, ¿cómo aparece entonces la idea principal? ¿Cómo aparece esta idea principal en un párrafo o en un texto? Puede aparecer primero la idea principal y luego las ideas secundarias. Eso es en el caso del texto analizante. Si la idea principal está al inicio, pues el texto se va a llamar analizante. Y si está al final, mis texto sintetizante. ¿Ya? O sea, dependerá mucho también de la ubicación del texto la ubicación de la idea principal para poder determinar qué tipo de texto es. Aquí, por ejemplo, tenemos un tipo de texto analizante. ¿Por qué? Porque la idea principal, como aquí nos dice, está al inicio. Y la idea secundaria que complementa está después, al final. Vamos a leer este texto pequeño. Nos dice, los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. Mira, esta breve oración, este breve enunciado ya nos está diciendo qué cosas somos los seres humanos, por cómo nos alimentamos, por nuestra nutrición. Somos heterótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Mira, aquí nos explica. Cuando nos explica qué cosa es, ya es una idea secundaria, porque está complementando la idea central de lo que trata el texto. Esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos no las fabricamos. Muy bien. Ya nos está explicando ya qué son los seres heterótrofos. Son aquellos que necesitan de las sustancias orgánicas de otros seres porque nosotros, bueno, esos seres no son capaces de elaborar sus mismos nutrientes, ¿no? Su mismo alimento. En este caso. Bien, entonces, aquí tenemos pues esta idea principal. Pasamos. ¿Cuáles son las características de la idea principal? Tenemos que expone el contenido más importante, el contenido más relevante. Por ello, no puede suprimirse. O sea, ¿podemos quedarnos sin ideas secundarias, Miss? Sí, pero sin idea principal, nunca. Porque el texto tendría pues allí una estructura vacía, ¿no? No habría un sentido lógico si es que nosotros dejáramos de tener una idea principal. Entonces no podríamos decir que debemos de dejar de lado pues la idea principal porque es la más importante, la de mayor relevancia. Así que no se puede suprimir, no se puede evitar eso. Posee autonomía, no depende de otras. ¿Sí? Posee autonomía porque no tiene dependencia, no está subordinada a otras ideas. ¿Ya? Se rige por sí misma en sí. Se puede entender por sí sola. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, ¿no? Los seres humanos por nuestra nutrición somos heterótrofos. Eso de aquí ya es autónomo. Solito se entiende. Ya esa idea sola por sí misma ya se entiende. Pero si nosotros leyéramos la idea secundaria, solita, sin esto, sin la idea principal, ¿podríamos entender de qué se habla el texto? Nos costaría, podríamos tal vez inferir, pero no es pues una idea que esté por sí misma de forma independiente y autónoma. Necesita de alguien que la anteceda para poder entenderse. Porque nos dice, esto quiere decir, ¿qué cosa quiere decir? ¿Te das cuenta? Es una explicación, pero no se sabe de qué. Entonces la idea secundaria no es autónoma, es subordinada. Sin embargo, la idea principal sí es autónoma. Esa de aquí es independiente. ¿Bien? Esa es una característica. Articula las oraciones del párrafo. Bien, la idea principal va a tener esta característica, ¿no? De articular, de decir, de unir, de estructurar, de organizar todas las oraciones del párrafo para poder ser, pues,
fácil de entender por el lector. Caso contrario, no se podría, pues, ¿no? Estaríamos leyendo, pues, algo que no tiene sentido. A veces, la idea principal, a veces, y eso lo hemos visto en algunos textos que hemos leído, a veces no es explícita, no está dentro del texto tal cual, sino que nosotros podemos deducirla. Podemos deducirla a partir de la lectura, podemos deducirla a partir de lo que nosotros estamos leyendo, entendiendo del tema. Entonces tenemos esta facilidad, ¿no? De poder nosotros comprender mejor un texto, pero no siempre vamos a encontrar la idea principal allí, presente, literalmente, que podemos sacarla y podemos escribirla tal cual. No. También vamos a tener que utilizar nuestro criterio, nuestra experiencia, digamos que lectora, para poder así nosotros deducir. Bien. Un aspecto de la comprensión lectora es que nosotros debemos de volvernos críticos, juiciosos. Bien. No sé qué sucedió, creo que la señal no está muy bien ahora. Bien, bueno, lo importante es que hemos vuelto. Bien, seguimos. Entonces, a partir de ello tenemos pues que las ideas principales van a ser complementarias por ideas secundarias, ya lo habíamos mencionado. Las ideas secundarias van a ser aquellos complementos, ejemplos que se brinden en el texto y que por lo tanto nos van a ayudar a comprender mejor también pues el tema central. Sin las ideas secundarias tampoco podría tener sentido un texto. Con puras ideas principales solamente tendríamos qué cosa. Tendríamos solamente, digamos que información, pero digamos que no del todo completa, ¿no? Sí sería autónomo, sí, pero no habría un sentido de relevancia. ¿Por qué? Total, ¿no? No habría un sentido de relevancia total porque tendríamos esa dificultad de no saber qué ejemplos podemos poner en la realidad, no saber cómo lo podríamos entender, digamos que contextualizándolo con nosotros, no tendríamos pues la explicación de lo que queremos nosotros, digamos que resaltar en la idea principal. O sea, habría esas dificultades. Por eso, a pesar de que tienen menor importancia, son también parte de un texto. Una de sus, digamos que, características más esenciales es que amplían, ejemplifican, demuestran lo que es la idea principal. ¿Bien? Lo que les decía, ¿no? Ejemplifican. O sea, si nosotros estamos hablando de la vitamina C, digamos en ese texto pequeño que acabamos de leer, podríamos decirnos, por ejemplo, los alimentos que tienen vitamina C son aquellos que son denominados cítricos. Tal es el caso de mandarina, naranja, toronja, limón. Ahí. Ya tenemos ahí un ejemplo. Y ya nos ayuda a poder comprender mejor qué cosa es, pues, en este caso, o dónde podemos encontrar la vitamina C. ¿No? ¿Qué cosa es? No podríamos decir porque no hemos definido, pero sí podríamos decir, mediante los ejemplos, dónde encontramos la vitamina C. ¿Te das cuenta? Nos amplía, pues, el panorama del tema central. Carecen de autonomía. Muy bien, eso sí ya lo habíamos dicho, ¿no? Porque si fueran autónomos, serían ideas principales, pues. Estas de aquí dependen de la idea principal, por lo tanto son subordinadas. Se articulan a la idea principal del párrafo, obviamente. Si se articulan es que quiere decir que al complementarse, como les había mencionado hace un momento sobre los cítricos, es que la pueden ampliar, la pueden ejemplificar y por lo tanto son más fáciles de entender las ideas principales. Hay una mejor estructura y organización también del texto. Entonces, ello contribuye a una mejora de la comprensión lectora. Por lo tanto, podríamos comprender nosotros como, digamos que, usuarios de esa lectura de una mejor manera. Entonces, tenemos muchas bondades en ese aspecto. Bien, hasta aquí espero que se haya comprendido lo que es pues el texto, lo que son las ideas principales, lo que es pues en el caso de las ideas secundarias también, cómo es que estos forman parte de un texto y que de alguna manera estas ideas, esos enunciados, estas oraciones son proposiciones que puedan no solamente afirmar, sino también puedan negar un suceso, una temática. Por ejemplo, una idea principal podría ser que el uso de las vacunas no produce ninguna mejora
en el sistema inmunológico de las personas. Una idea principal, ¿ya? Entonces yo he soltado ahí una idea principal, pero ahí hay un no. Es un aspecto, digamos, que niega algo. También puede ser. Nos dice que las ideas no siempre van a afirmar, pueden también negar. Entonces tenemos esa, pues, facilidad para poder utilizar o hacer uso de nuestro lenguaje, ¿no? Qué bonito es cuando nosotros vamos conociendo parte por, bueno, paso a paso, ¿no? Cada parte del texto. Bueno, ahora sí pasamos al ejemplo de su libro. Y nos dice qué ideas podemos extraer de este pequeño texto que nos están brindando en este momento. Y nos menciona, hasta ahora se creía que el éxodo humano, éxodo, ¿qué cosa es el éxodo? Aparte de ser un libro bíblico, ¿ya? ¿Qué cosa es el éxodo? Es la salida, ¿no? Fortuita del ser humano, es la huida, se podría decir, el éxodo. Se produjo hace unos 60.000 años a través del Valle del Nilo o Medio Oriente. Se está haciendo remembranza, ¿no? De lo que fue, pues, la huida de los judíos, eh, digamos que dirigidos por Moisés. Los que hemos leído, pues, la Biblia contextualizamos, ¿no? Y precisamente acá tenemos a Ramsés, que era, pues, en ese caso, el egipcio que está, pues, persiguiendo en ese momento a a Moisés, que era supuestamente su hermano con el que se había criado, y a todos los que estaba llevando, pues, él a toda su población, ¿no? Entonces, aquí tenemos, pues, que ese éxodo humano se produjo hace unos 60.000 años a través del Valle del Nilo o Medio Oriente. Sin embargo, un nuevo estudio internacional publicado en Science sugiere que el ser humano podría haber llegado a Arabia directamente desde África hace unos 125.000 años, o sea, mucho antes de lo que nos está mencionando. Estos humanos, anatómicamente modernos, evolucionaron en África hace unos 200.000 años y después poblaron el resto del mundo, asegura Simon Armitage, autor principal del estudio e investigador en el Departamento de Geografía de la Universidad de Londres en el Reino Unido. Hans-Peter Werpan, científico de la Universidad Eberhard Karls en Tübingen, en Alemania, y su equipo hallaron una caja antigua de herramientas humanas en el yacimiento arqueológico de Jebel Faya, Emiratos Árabes Unidos. Fíjense, tan lejos, ¿no? Han encontrado, pues, una caja de herramientas humanas. ¿Qué quiere decir? Una persona que ha, pues, tallado tal vez algunas herramientas que han sido, pues, de su uso personal. Y nos dice, los científicos determinaron que los utensilios tenían entre 100.000 y 125.000 años de antigüedad. Entre los artefactos hallados se encuentran hachas de mano primitivas y una gran variedad de raspadores y perforadores. La fabricación de los instrumentos similar a la empleada por los humanos primitivos en África Oriental. Es diferente a la usada en Oriente Medio. Según el equipo de investigación, la innovación tecnológica no fue necesaria para emigrar a Arabia. O sea, aquí ya nos está diciendo, ¿no? Según el equipo de investigación nos dice, a pesar de que ha habido, pues, vestigios del éxodo humano hace 60.000 años, no ha sido, pues, la única referencia, sino que también tenemos, pues, más, ¿no? Esos de aquí, los que fueron los científicos que encontraron esos utensilios, nos dicen que ha habido muchos más vestigios hace más de 125.000 años, casi 200.000 años, y que estos seres humanos primitivos han emigrado, digamos que de Arabia hasta África, sin ninguna dificultad, y que luego se han ido dispersando. Ya con eso nos está diciendo todo el texto. Entonces, aquí tenemos, pues, esta, digamos que, temática, ¿no? De lo que nos quiere informar. Recuerden que todos los textos tienen, pues, ese aspecto tanto informativo como argumentativo. Así que vamos entonces a completar esa parte del libro. Por favor, siempre con su libro a la mano, siempre. Vamos a ver acá. Un momento. Un momento, un momento.
Tengo que cambiar de diapositiva. Pero antes que nada vamos a... Ahora sí. Pongo el screen. Ujú. Ya, ahora sí. ¿Qué ideas podemos extraer? A ver, ¿qué idea podemos extraer de ese texto que acabamos de presenciar? Primero así, digamos que a primera instancia podemos mencionar que hasta ahora se creía que el éxodo humano se produjo hace unos 60.000 años. Esa es la idea principal. También, una idea que podemos extraer. Porque de aquí parte, ¿no? Se creía que era la única, pues, evidencia del éxodo humano. Sin embargo, acá nos da, se sugiere, en este caso, en la revista Science, que el ser humano podría haber llegado a Arabia directamente desde África hace unos 125.000 años. Y entonces podríamos mencionar, Science sugiere que el ser humano pudo haber llegado a Arabia directamente desde África hace unos 125.000 años. ¿Ya? Hasta ahí sería una segunda idea. Otra idea que estaría confrontando ahí, ¿cuál sería? Podemos ahí también nosotros participar en el chat, recuerden también. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver aquí. Hallaron una caja de herramientas humanas en el yacimiento arqueológico de Jebel Faya. Muy bien. Otra idea que se pueda desprender, se pueda extraer, que sea importante. Ya que tenían, por ejemplo, entre 100.000 y 125.000 años de antigüedad. Obviamente, ¿qué cosa? Estas herramientas, ¿no? Y aquí por último, nos dice, según el equipo de investigación, y aquí con eso cierra, la innovación tecnológica no fue necesaria para emigrar a Arabia. Bien, estos 4 datos, porque estos de acá son 1, 4 datos se desprenden pues de este texto. Vamos a copiarlos tranquilamente. Ya saben, ustedes también tienen que ir copiando conmigo porque voy a solicitar sus libros en la próxima semana, ¿ya? Tienen que estar pues ya completos sus libros. Recuerden que yo siempre completo todas las páginas, todas las páginas que me competen, ¿no? Yo no voy a hacerles la tarea de domiciliaria, por ejemplo, ustedes tienen que hacerlo. Entonces, ese aspecto de la tarea es, pues, revisado más adelante. Alguien sugiere que el ser humano podría haber, siempre por favor recuerden resaltar o subrayar todo lo que yo también hago en su libro, porque a partir de ello nosotros podemos encontrar mejor las ideas clave. Directamente desde África. Hace unos 125.000 años. Copien conmigo, ya les he mencionado, por favor, evitemos las demoras. Vieron una caja antigua de herramientas humanas en el yacimiento arqueológico
de Jebel Falla. Uy, no, me pasé. De Jebel. Muy bien. Y seguimos, tenían unos entre 100.000 y 125.000 años de antigüedad. ¿Ya? Según el equipo de investigación, ay, siempre se pone al revés. Según el equipo de investigación, la innovación tecnológica no fue necesaria para emigrar a Arabia. Muy bien. Eso sería todo. Nada más. Me faltan las comillas. Ay, las comillas. Está. ¿Ya? Entonces hasta allí sería pues el aspecto de la primera parte, ¿no? Del texto, donde hemos resaltado las palabras o las oraciones o los enunciados, como quieran ustedes mencionar, más importantes. Es decir, si te das cuenta, en cada párrafo ha habido pues una idea principal que ha podido resaltar y que por lo tanto hemos podido extraer. Son las ideas que podríamos decir ideas fuerza. Entonces, esto de aquí nos ayuda a poder llevar mejor un registro de lo que estamos nosotros pues haciendo, ¿no? Bien, podemos entonces pasar a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente, porque yo creo que ya lo pueden incluso revisar en el video. Aquí nos vamos a detener bastante, así que presten atención por favor. Ya, aquí quiero su participación. Así que necesito que ustedes estén pues atentos. Esto aquí lo borramos. Y ahora sí, vamos a la parte de la semántica. Bien, hemos visto entonces lo que eran las ideas principales, hemos hecho ejemplos, luego hemos visto también la idea principal y las ideas secundarias. Recordemos que las ideas principales son aquellas que van a resaltar de las ideas secundarias, que por lo tanto van a ser pues ideas complementarias. Bien, entonces vamos aquí. Repito. Un momento, por favor. Ya, ahora sí. Un momento. Ahora sí vamos a compartir el screen. Perfecto. Bien. Aquí nos dice el significado etimológico. ¿Ya? Etimológico viene del origen de las palabras. Es una clase muy bonita respecto a lo que nosotros vamos a ir viendo a partir de esta clase. Bien. Primero, vemos aquí los términos que son pues algo de 39 y los significados de los mismos, ¿ya? ¿Qué es un demagogo? Vamos a ir paso a paso. ¿Qué es un demagogo? Tienes que revisar pues cada una de estas y vamos a ir revisándolas cada una paso a paso, ¿ya? No hay problema porque no hay prisa en este caso, ya estamos pues viendo cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es un demagogo? A ver, ¿qué me puedes decir? Un demagogo viene de la palabra dema, ¿ya? Y en este caso, hago, que significa el que enseña, el que conduce, y dema o demo es pueblo. Entonces,
es aquella persona, el demagogo, aquella persona que conduce al pueblo. ¿Quién sería la primera? Que conduce al pueblo, ¿ya? Así que vamos uniendo ahí, vamos relacionando. ¿Qué implica la nostalgia? ¿Qué nos dice nostalgia? A ver, ¿cuál será la respuesta aquí? Nostalgia. La nostalgia significa nuestro dolor, nuestro dolor. O sea, es aquella tristeza, dolor, penuria que nosotros estamos sufriendo, ¿no? Etcétera. Biopsia. ¿Qué es biopsia? ¿Para qué nos sirve una biopsia? Bio viene de vida, ¿ya? Entonces, la única palabra que tiene como significado examen de la vida es esta. Número 3, biopsia. Seguimos. Calipedia. ¿Qué es la calipedia? A ver, ¿qué me puede decir? Calipedia. En la calipedia es, bueno, se habla en la mitología, ¿no? Es el arte de crear hijos bellos, ¿ya? Esa es la calipedia, el arte de crear hijos bellos, ¿no? Qué bonita esa parte de esa palabra tan antiquísima, ¿no? Carpófago. ¿Qué es un carpófago? A ver, vamos a detener a leer cada una de esas, las que falten, obviamente, las que estén con espacios vacíos. ¿Qué es un carpófago? Fago es de comer, ¿ya? Comer. ¿Qué es carpófago? A ver, ¿qué es un carpófago? Vamos buscando, si es posible, en el diccionario también, y así podemos complementar. ¿Bien? Carpo es fruta o frutos y fago es comer. Entonces será persona o animal que come frutos. Carpófago, 5. Seguimos. Número 6. Cardiopatía. Cardio, corazón. ¿Qué será cardiopatía? A ver, ¿dónde va la número 6? La cardiopatía es una enfermedad del corazón. Bien, muy bien, seguimos. A ver, quiróptero. Quiro. Adivinen qué palabra es quiro. Mano. Quiróptero. ¿Qué será? A ver, ¿cuál será su definición de quiróptero? ¿Dónde lo encontramos? A ver, a ver, a ver. Quiróptero. Quiróptero será. Ya, a ver, habían algunos animalitos que tenían pues la denominación de quirópteros, sobre todo en el caso de los dinosaurios, que eran quirópteros, se llama manos en las alas. No sé si ustedes se han dado cuenta del murciélago. El murciélago tiene sus manitos ahí dentro de las alitas, ¿no? Tiene sus alas y sus manitos así, sus garritas. Ya, es un quiróptero también. Seguimos. Velódromo. ¿Qué es un velódromo? Velo, velocidad, dromo, un lugar. ¿Ya? Un lugar donde pues hay mucha velocidad, pero también se le considera a la carrera veloz. Número 8. Recuerden, por favor, que si se corta la transmisión tienen que volver a ingresar para tomar la asistencia. 9. Iconoclasta. Iconoclasta es aquella persona, pues, a ver, en el icono podemos nosotros sacar iclasta, que es icono es ídolo, y clase lo que, digamos que rompe eso, rompe con los ídolos, ¿ya? No le gustan los ídolos. Entonces sería esta, ¿no? La 9, rompe con los ídolos. Ícono, recordemos que son ídolos, o también puede ser también utilizado en imágenes, ¿no? Como imagen. Bien, fagocito, ya aquí viene de dos palabras, dos términos griegos. Fago, comer, cito, células. Fagocitos son
los seres que comen células. Y está por este lado, ¿no? Que come células. ¿Bien? Entonces ponemos ahí número 10. A ver, quiero ver si estoy compartiendo porque es importante que esté revisando. 11. Ortodoncia. Ortodoncia. Orto es correcto. Doncia es diente, ¿no? Ortodoncia. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Corrección de los dientes. Como ortografía. Recuerda, orto es correcto. ¿Ya? Es un término griego. Onomancia. La onomancia. Mancia es digamos que el estudio. Ono es el nombre. ¿Ya? Estudio o adivinación también se le dice la mancia. ¿Ya? Onomancia. Adivinación por el nombre. Número 12. Onomancia. 13. Pseudópodo. Pseudo. Falso. Podo. Pie. Pseudópodo. ¿Ya? Pie falso. Número 13. Número 14. Teogonía. Aquí una palabra pues muy conocida. Volvemos a ingresar nuevamente ya, por favor, a la transmisión. Teo, Dios, gonía, origen. Origen de los dioses. Bien, 14. Hipertrofia. Hipertrofia, ¿qué quiere decir? Hiper es grande. Trofia, ¿qué será? Excesivo crecimiento. Excesivo crecimiento, eso es la hipertrofia. Bien. Seguimos, a ver. En el caso de la 16, exánime. No es examínea, es exánime. ¿Qué significará exánime? Anime es alma. Ex sin. ¿Ya? Ex es sin. Exánime. Sin alma. Lo ponemos aquí, pues, la número 16. Seguimos. 17. Inaudito. ¿Qué será algo inaudito? Algo que ocurre de la nada, ¿no? Pero algo que nos sorprende, es algo inaudito. ¿Qué será? Algo jamás oído. 18. Prestidigitador. Digitador viene de digital, que es dedo. Prestidigitador. ¿Cuál será la respuesta correcta? A ver, ¿cuál será su significado de prestidigitador? A ver, ¿quién me dice por ahí la respuesta correcta? Prestidigitador. Claro, presti, rápido, ¿no? Digitador, mano o dedos. Rápido con las manos. Ese es el prestidigitador, número 18. Número 19, oleoducto. Aquí también, ¿no? El caso de oleoducto, óleo es aceite, ducto es lo que conduce. Entonces será que conduce aceite. Seguimos, a ver, 20. Ecuestre. Ecuestre viene de equino. ¿Y equino qué cosa es? Caballo, ¿no? Entonces, ecuestre es relativo al caballo. ¿Ves? Fácil, ¿no? Estamos completando pues lo que significa. Los significados provienen muchas veces de las propias palabras y por lo tanto es importante conocer pues algunos términos que nos ayuden a poder referenciar más rápidamente, así entender al toque. De eso consiste aquí el curso de razonamiento verbal, de que podamos inferir, deducir de manera veloz. Bien, seguimos. A ver, ¿en qué número me quedé? 20, ¿no? 21. Plantígrado, perdón. Plantígrado, porque tiene tilde. ¿Dónde va entonces su significado? De la número 21. Plantígrado. A ver, ¿cuál será? Plantígrado es aquel que camina con la planta de los pies. Por eso viene planti, mira, 21. 22. Coloquio.
No sé si ustedes han escuchado alguna vez soliloquio, coloquio, ya. Son palabras que implican hablar, hablar. Primero, soliloquio implica hablar consigo mismo. Coloquio será como, con un conjunto de personas, ¿no? Entonces tendríamos que buscar cuál es la respuesta o el significado de lo que será coloquio. A ver, hablar en compañía, claro, claro, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. Estamos en la 22, ya casi como jugando, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Seguimos, a ver. Coloquio, ya. Manicuro. ¿Cuál será pues la respuesta en manicuro? A ver. Mani, mano, curo, que cuida, ¿no? Que cuida las manos. Manicuro. Pues dice, ¿no? Vamos al manicurista, ya, la persona que cuida tus manos. Omnisciente, una palabra muy recurrente, ¿no? Muchos de nosotros hemos escuchado, pues, en la Biblia sobre todo, Dios es omnipotente, omnisciente. Es aquel que sabe todo y lo puede todo, ¿ya? Entonces, omnisciente, ¿qué será? Omni es todo. Siente, consciente, por lo menos, que sabe todo. ¿Cuál será la respuesta? A ver. ¿Dónde estará la respuesta? Omnisciente. Vamos a ir paso a paso para que ustedes vayan también completando con lo que ustedes saben. Que conoce toda la ciencia. Muy bien. Esta vez. Yo también voy buscando, voy compitiendo con ustedes. Seguimos. 25. Impune. ¿Cuándo queda algo impune? Por ejemplo, el accidente dejó muchos heridos. Sin embargo, el, el agresor tuvo libertad condicional y el accidente quedó impune. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que quedó sin castigo, ¿no? La persona no fue relativamente castigada, ¿no? Entonces quedó impune, sin castigo. 26. Selvícola nos dice, ¿no? Selvícola. Como agrícola, algo así. Sí, también viene ese término. Agros, que es tierra. Y selvi, ¿qué será? Obviamente selva, ¿no? Que vive en la selva. Esta acá es. Vamos anotando, por favor. No sé, no esperen el último momento para anotar poco a poco. Vayan así también conmigo ubicando la respuesta y vamos completando, ¿ya? Miriápodo. ¿Qué es un miriápodo? A ver, ¿qué es un miriápodo? Podo habíamos dicho que es pie. Miria, ¿qué será? Miria es 1000 o 10.000, ¿ya? Miriápodo. Esta acá será. Número 27. 28. Perigeo, perigeo. ¿Cuál será entonces la respuesta de perigeo? Geo es tierra, peri, alrededor, el contorno, lo que lo rodea, ¿ya? Eso es perigeo, alrededor de la tierra. Un momento, por favor, quiero ver si es que estamos compartiendo y también, sobre todo, un ratito voy a poner el cable. Un momento, por favor. Ya, antes de que se corte pues la señal y nos quedemos pues nada, prefiero cargar mi computadora. Bien, seguimos. Estamos en el 28, 29. Icosaedro. Ico es 20 icos. Bueno, en el caso de octaedro, ¿no? Todo eso, edro, la terminación de edro es lados. Icosaedro será 20 lados. Número 29 acá. 30. Profilaxis. Profilaxis, ¿qué será? A ver, ¿cuándo se han hecho ustedes una profilaxis dental también? Ay,
Eso se llama en favor de la prevención. Esa es la profilaxis, prevenir. 31. Vinicultura. Vinicultura tiene que ver con los vinos y cultura es el cultivo. Cultivo de los vinos. Bien, ponemos acá. Cultivo de los vinos. Seguimos. Invocar. Invocar, ¿qué quiere decir? Cuando tú invocas, por ejemplo, a Dios mediante la oración, ¿qué cosa haces? Lo llamas, ¿no? Llamar. Eso es invocar. 33. Ególatra. Ego es yo. Ego es yo. Uno mismo. Entonces, ¿cuál será? Que adora o que se adora a sí mismo, que adora a su yo. Eso es ególatra. Ipsómetro, perdón. Ipsómetro. ¿Qué será ipsómetro? A ver, vamos buscando ahí la respuesta correcta. ¿Qué será ipsómetro? A ver, será metro, obviamente sabemos que es medida, ¿no? Medida. Ipsómetro será la medida de la altura. 34. 35. Nihilismo. Nihilismo tiene que ver con la nada, ¿ya? Nihil significa nada. Aquí sería, pues, no busca nada. 35. 36. Génesis. ¿Qué es Génesis? Es el origen, ¿no? Referente al origen de las cosas. Aquí tenemos 36. 37. África. 38. Omnívoro. 39. Inhumar. ¿Ya? En África lo vamos a obviar porque no hay la respuesta, no hay África. Vamos a volar esta parte. Un momento, por favor, vamos a poner aquí, no hay África. Esto de acá está mal. ¿Cómo le podríamos poner? A ver. No es África ahí. Sino que la respuesta sería decapitar a ella. Decapitar. Porque en sí creo que hay una palabra aquí que sería el número 40, que no está en su libro tampoco, y habría otra aquí también que sería pues algo referente a África, ¿no? Pero no está en su libro, así que yo lo tuve que, digamos que deducir a partir de lo que faltaba. Bien, ¿qué considera decapitar? ¿Qué es decapitar? ¿Qué implica decapitar a una persona? Decapitar significa cortar la cabeza, ¿no? Cortar la cabeza. Entonces, número 37. Número 38. Omnívoro. Omni, habíamos dicho que es todo. Boro es comer. O sea, omnívoro es la persona o el animal o el ser, digámoslo así de forma inexacta, el ser que come todo. ¿Ya? El ser que come todo. 38. Y finalmente el número 39 sería inhumar, poner dentro de la tierra. Inhumar, ¿no? Cuando nosotros enterramos, eso es inhumar. Cuando nosotros sacamos, digamos, un cadáver para poder, no sé, revisarlo, hacerle un diagnóstico, sería pues exhumar, ¿no? Sacar de la tierra. Pero aquí poner dentro de la tierra se llamaría inhumar. Bien, entonces, hasta ahí hemos terminado esa parte. Por favor, sáquenle un screenshot o si no, los que han copiado conmigo, genial, porque así estamos todos al día. Y pasamos ahora sí a la otra parte. Vamos, por favor. Eso no. Ya, hasta aquí hemos terminado la parte de su libro. Bien. Hemos acabado la parte de su libro y estaríamos pues completos. Un momento, por favor, voy a... Bien, ¿se entendió esa parte
y completar, ¿no?, cada uno de los rastros semánticos que hemos visto, en caso de del conocimiento etimológico de las palabras. Bien, entonces les quería mencionar que hasta aquí, hasta esta partecita, ves que le decía que aquí hay una palabrita, pero nunca lo logré encontrar. Ya, entonces, todo esto ya lo hemos hecho en el libro. Ya lo hemos hecho con el PPT, ¿ya? Yo lo he pasado a un PPT para que sea más fácil de hacer. Bien, entonces, la tarea domiciliaria sería ese texto 1, texto 2, hasta ahí, nada más, el texto 1 y texto 2. Pero como vamos a avanzar, pues, ese tiempo, vamos a complementar, porque todavía no hemos terminado con la clase, vamos a avanzar con el texto 1, ¿qué te parece? Así ya tienen menos tareas que presentar y podemos también avanzar. Bien, vamos a complementar con ese texto 1 que con el que vamos a terminar la clase. Y nos dice, texto 1. A ver, vamos a poner esto aquí, otro lado. Texto 1. Ya me hubiera gustado que pues se escuchara también otra voz. Pero bueno, vamos a avanzar. Está bien que el hombre pacífico se ocupe directamente en evitar esta o aquella guerra, pero el pacifismo no consiste en eso, sino en construir la otra forma de convivencia humana que es la paz. O sea, nos está mencionando, ¿no? Está bien que el hombre pacífico quiera, pues, evitar la guerra, pero lo que se debería trabajar más bien, en vez de evitar la guerra, es construir un lugar con paz. Eso es lo que nos está diciendo. Eso significa la invención, perdón, y el ejercicio de toda una serie de nuevas técnicas. La primera de ellas es la nueva técnica jurídica que comienza por destruir principios de equidad preferentes a los cambios de reparto del poder sobre la tierra. O sea, lo primero que nosotros debemos hacer para poder vivir en una convivencia humana armónica, pacífica, es, aquí nos dice, ¿no? Destruir los principios de equidad preferentes, o sea, las preferencias que puedan haber para las personas que tienen o manejan el poder. Y es la verdad, tenemos muchas deficiencias en el Estado, con las autoridades que tenemos, y deberíamos de quitarles algunos beneficios, ¿no?, que puedan también de alguna manera perjudicar a la sociedad. Pero la idea de un nuevo derecho no es todavía un derecho. No olvidemos que el derecho se compone de muchas cosas más que de una idea, es verdad. A la técnica del puro pensamiento jurídico tienen que acompañar muchas otras técnicas aún más complicadas. Es decir, aquí en el segundo párrafo nos dice, ¿no? Pero la idea de un nuevo derecho no es todavía un derecho. O sea, no solamente pensar en que debemos de eliminar esas, digamos que esa normativa que beneficia a ciertos alcaldes, ciertos jueces, deberíamos hacer, no solamente esa idea es un derecho. Tiene que ser plasmada, tiene que ser discutida, tiene que ser llevada pues a pleno para que pueda asumirse como una ley y por lo tanto se respeten los derechos de las personas. Entonces, aquí también el autor es consciente de que el derecho que se pueda exigir es o parte ya de una evaluación continua. ¿Bien? A ver, seguimos. Y nos dice aquí bien claramente, ¿no? Vamos a responder las preguntas de acuerdo a lo que hemos pues visto a lo largo del texto. ¿Quién es el verdadero pacífico? A ver, de acuerdo a lo que hemos leído, porque tenemos aquí como 5 preguntas, pero hay una pregunta inconclusa, eso es lo que me preocupa a mí. Bien. Pero sí, ya vi la respuesta. Bien, a ver acá. ¿Quién es el verdadero pacífico aquí? A ver, ¿quién? ¿El que aspira a resolver toda controversia bélica, es decir, de guerra? ¿El que aspira a resolver todas las cuestiones, los conflictos o posibles guerras? ¿Ese es el verdadero pacífico? ¿El que ofrenda su vida en favor de su familia?
el que crea medios para lograr la convivencia humana o el que lucha por hacer valer su concepción social. ¿Cuál será la respuesta correcta aquí? ¿La A, la B, la C, la D o la E que dice se sacrifica por el desarrollo científico? ¿Se dice de esto? ¿Se habla sobre el desarrollo científico? También tendríamos que ponernos a evaluar, ¿no? ¿Cuál de esas 5 es la respuesta correcta? A ver, puedes mandarme también tu respuesta al chat. Te espero, a 2 minutitos. ¿Cuál será la respuesta correcta? Recuerda que esta parte de el hombre pacífico está pues al inicio, en la introducción del texto. Aquí. Habría que releer nuevamente esta partecita y poder pues resolver la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta sale del primer párrafo. Está bien clara. ¿Cuál será la alternativa? A ver, Ramsés, ¿cuál será la alternativa correcta? Puedes decirme una respuesta y no hay problema. Si se equivocan, ya saben ustedes que aquí estamos para aprender. Nadie les va a cuestionar, nadie les va a decir, no, está mal. La idea es que nosotros comprendamos, aprendamos siempre. ¿Bien? Entonces, mientras que va pues su compañero pensando cuál será la respuesta correcta, vamos a ir tomando el screenshot para poder... Ya, muy bien. Ahora sí, voy a compartir el screen de el día de hoy. Está compartido. Bien. El verdadero pacífico es aquel que, a ver, ¿cuál era la respuesta correcta? La respuesta correcta es la letra A. Vamos a ver si lo pueden comprobar ustedes también allí en casa. La respuesta correcta es que el verdadero pacífico es aquella persona que crea los medios necesarios para poder lograr la convivencia humana. Es decir, es aquella persona que va a vivir en paz, en armonía, porque es parte de su convicción personal. No porque alguien le obligue, no porque tenga que sacrificar algo. No, es parte de su convicción vivir en armonía, vivir en paz. Y tampoco se dice que es aquella persona que va a evitar las guerras o que va a resolverlas, mucho menos. No, él no es, ese no es el verdadero pacífico. El verdadero hombre pacífico es aquel que va a crear los medios necesarios para lograr una convivencia armoniosa. Bien, seguimos. A ver, pregunta 2. El tema del texto es, ¿cuál es el tema del texto? Otros 2 minutitos más para poder ahí complementar, ¿bien? A, la estrategia pacificadora. B, el hombre humanitario. C, el significado del pacifismo. D, la guerra y el pacifismo. O E, el derecho arrebatado a la paz. A ver, vamos a dar unos minutitos para que puedan pensar en ese aspecto y decirme la respuesta. Bien, ya pasó el tiempo que habíamos estipulado.
¿Cuál será el tema del texto que nos está brindando? Pues, ¿no? La estrategia pacificadora, el significado de pacifismo, el derecho arrebatado a la paz, el hombre humanitario o la guerra y el pacifismo. A ver, yo diría que aquí tendríamos que ponernos a pensar de que no es solamente, no nos están dando una estrategia pacificadora, no nos está diciendo, aplica esto y ya, se va a lograr la paz. No, está proponiéndote, pero a partir de qué? De su propia noción de lo que es ser pacifista, de lo que es ser el pacifismo. Tampoco nos hace esta contraposición de la guerra y el pacifismo. Tampoco nos dice sobre el hombre humanitario, sino sobre el hombre pacifista, que es otra cosa. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta sería la letra C. Los que han hecho la letra C, pues felicitaciones. Para lograr la auténtica paz, el autor propone, para lograr la auténtica paz, el autor propone A, la creación y la práctica de nuevas técnicas pacifistas, la unidad internacional de los gobiernos, la igualdad e independencia de los países, se está hablando así a grandes rasgos, un procedimiento jurídico homogéneo y universal, un sistema jurídico social y humanista. ¿Qué nos está proponiendo el autor para lograr una auténtica paz? A ver, vamos a tomar de modelo el texto por si se nos ha olvidado, porque es válido, ¿no? Podemos revisar siempre nuestro material de lectura. Eso es lo que nos facilita en este caso, pues, el libro, ¿no? ¿Cuál es entonces la intención de este texto? Lo dice aquí. ¿Qué es lo que nos quiere, pues, dar a entender el autor cuando nos dice para lograr la auténtica paz? ¿Qué debemos hacer? Aquí, ¿no? En construir la otra forma de convivencia humana que es la paz, eso significa la invención y ejercicio de toda una serie de nuevas técnicas. Acá nos está dando de forma ya explícita lo que nos quiere preguntar, ¿no? Hay una noción explícita, literal que está allí, ¿no? Dice, eso significa la invención y ejercicio de toda una serie de nuevas técnicas para lograr, pues, este pacifismo. Primera de ellas es, pues, una nueva técnica jurídica, luego implementar esto en el derecho, etcétera. A ver, aquí. Entonces será, pues, la respuesta, ¿cuál? La creación y la práctica de nuevas técnicas pacifistas. La letra A. Muy bien. Letra A. A ver, vamos a ver acá. La respuesta correcta sería la letra A. Ya, hasta ahí, por favor, corroboren si ya están completando, si ya se están, pues, poniendo todos en el mismo nivel que yo, porque si no, nos vamos a quedar más tiempo. Y la idea es que todos comprendamos de igual manera, ¿no? Estamos en el mismo. En la misma pregunta, ¿sí? Todos estamos nivelados ahora sí. Muy bien, pasamos ahora sí a la pregunta 4. Pregunta 4 y pregunta 5, las dos últimas. Las dos últimas ya de la página 21 para luego dejar la tarea. A ver. Voy a tomar un screen. Bien, vamos a la pregunta 4. La pregunta 4 nos dice lo siguiente, ¿no? En el último párrafo, el autor pretende, ¿qué pretende el autor en el último párrafo? ¿Se acuerdan que estaba hablando sobre esa nueva técnica pacifista que quieren lograr dentro del tema del derecho? Ya. A. Desmentir que el derecho necesita innovarse. B. Unificar la moderna técnica jurídica de anterior. C. Exaltar la labor de las fuerzas oficiales del Estado. ¿Han nombrado alguna vez a las fuerzas oficiales? Creo que no. D. Describir la sofisticada estructura del nuevo derecho. O E. Demostrar el carácter complejo y completo del nuevo derecho. A ver, ¿qué nos quiere decir en el último párrafo? Y hay que también ser muy minuciosos en este aspecto, ¿ya? Porque aquí
no nos está dando pues de forma explícita, sino más bien de forma inferencial. Nosotros tenemos que adecuarlo, ¿ya? A ver, tenemos aquí entonces, ¿qué nos quiere decir en el último párrafo el autor del texto? Aquí dice, pero la idea de un nuevo derecho no es todavía un derecho. No olvidemos que el derecho se compone de muchas cosas más que de una idea. A la técnica del puro pensamiento jurídico tienen que acompañar muchas otras técnicas aún más complicadas. ¿Cuál será la respuesta entonces? A la técnica del derecho le tienen que, digamos, acompañar muchas técnicas más complicadas. Muy bien. Será la letra E. Esa es la respuesta, la letra E de enano. ¿Ya? E. Pasamos. Y número 5, por último, ¿qué conceptos son fundamentales en el texto? De estas dos nomás. Política, paz y gobierno. Concordia, belicismo, acuerdo. Concordia es armonía, belicismo es pues guerra, acuerdo. Política, paz y gobierno. ¿Cuáles serán los fundamentos del texto? Obviamente, estamos hablando no de la guerra, sino del modo en el cual nosotros vamos a lograr la paz, cómo debemos de vivir, convivir pacíficamente. Entonces la letra A. Bien, esas serían las respuestas. Bien, letra C, letra C, letra A, letra E y letra A. Esas serían pues las respuestas de este texto. Ya les he dejado entonces solamente un texto nada más, así que no pueden hacer pues caso omiso a la tarea. La próxima clase les voy a revisar la tarea. Ustedes me van a enviar por la tarde resuelto hasta la página que está aquí. Hasta la página, a ver, voy a ver el número. ¿Tendrá número? No, no tiene número, efectivamente. Ya, hasta antes de lo que dice comprensión de lectora, el contexto de las palabras, ¿ya? Hasta antes de esto. O sea, solamente te voy a pedir que estés al día hasta aquí. Hasta aquí. Ya, hasta aquí quiero que estés al día. Bien. ¿Algo más que les quiera decir respecto a esto antes de que nos despidamos? Sí, quiero decirles algo más antes de que nos despidamos. Por favor, no se vayan todavía. Tenemos que terminar toda la clase. Y en efecto tenemos pues esto. Un momento. Un momento, por favor. Bien. Hemos terminado pues esto en el lado práctico. Hemos hecho un texto de la tarea con la resolución de 5 preguntas. Y quiero terminar con esta partecita de la comprensión lectora que es muy importante para ustedes. Por eso lo estoy compartiendo, ¿bien? Nosotros tenemos que entender que la comprensión lectora implica 4 fases. 4 fases de las cuales nosotros tenemos que ser muy conscientes porque más adelante pues vamos a necesitar mucho de la práctica, del entendimiento, de la asimilación de estas 4 fases de la comprensión lectora. La primera es la comprensión literal, la cual se encuentra tal cual literalmente escrito en el texto, es de forma explícita, ¿ya? Y que podemos nosotros encontrarlo fácilmente subrayando y diciendo algunos datos importantes. La comprensión referencial, sin embargo, va a ser aquella que va a responder a una pregunta a la cual nos estamos refiriendo de acuerdo al contexto de la oración. Por ejemplo, ¿no? Estamos contextualizando, estamos refiriéndonos, si habláramos del avestruz como ave, estaríamos diciendo que se encuentra dentro de la categoría de ave, sin embargo, no puede volar, pero es un ave muy veloz. Entonces estaríamos nosotros haciendo efectivo nuestra comprensión referencial, estaríamos deduciendo. Bien, la comprensión inferencial, ya por otro lado, es la tercera fase y estamos llegando ya a un nivel más alto de comprensión, donde nosotros vamos a hacer uso de nuestra inferencia y de nuestra deducción. Por lo tanto, las preguntas se van a llevar a cabo de manera pues implícita, ¿no? No van a estar dentro del texto escritos tal cual, sino que nosotros vamos a tener que inferir, vamos a tener que deducir con nuestro pensamiento, haciendo uso de nuestra razón,
de acuerdo a nuestras experiencias y a lo que nos dice el texto. Entonces vamos a hacer esa contraposición, luego vamos a sacar una conclusión de ello y vamos a determinar que esa fue la respuesta correcta. Finalmente, el último escalón de estas 4 fases para la comprensión efectiva es la comprensión intertextual y crítica, donde el lector hace juicios, emite hipótesis que puede comprobar con el libro y la experiencia vital o lectora. Es decir, aquí la persona, el lector, va a tener el más alto grado de habilidad cognitiva y de comprensión. Por lo tanto, va a tener la facultad de poder emitir juicios de valor respecto al texto y a emitir también posibles hipótesis que logren en sí mejorar la comprensión del texto y comprenderla de manera efectiva, eficaz o digamos que relevante para poder así, eh, digamos que con esa comprensión que haya realizado de ese texto, va a poder explicarlo incluso con sus propias palabras. Va a poder hacer un parafraseo, un resumen que se pueda entender. Bien, esa sería pues la última parte de la explicación que les quería mencionar. Y bueno, agradezco mucho la presencia de Ramsés, que es pues uno de los chicos que está pues permanentemente aprendiendo aquí y acompañándonos. Bien, cuídense mucho entonces, eso sería todo por hoy y hasta pronto. Estoy tomando nota de ustedes. Bien, cuídense mucho. Ahora sí, gracias, Ramsés. Nos vemos.